Pues soy Alberto y voy a explicar el tema 10, el tema 11 y 12 de proyecto integrado de lengua. Pues vamos a ello, voy a empezar a dar una pequeña guía para saber lo que vamos a dar. El tema 11, en él voy a explicar los textos prescriptivos y sus clases, la comedia, estremés y sainetes y diversidad lingüística. Ahora vamos a ver las características de los textos prescriptivos. El lenguaje prescriptivo es el que se utiliza en las instrucciones y en las diferentes normas. La intención comunicativa más importante de los textos es lograr que el destinatario realice un determinado comportamiento. Por eso, las instrucciones o normas deben ser sencillas, precisas y claras, para que las personas no se líen. Es muy importante que el receptor entienda exactamente lo que el emisor le dice sin posibilidad de que pueda haber ambigüedades o diversidad de interpretación. Normas para convivir en un campamento. Tratar con respeto a los compañeros y ayudarlos en cada necesidad. 2. Cumplir con puntualidad los horarios previstos. Cuidar el material y las instalaciones y seguir las instrucciones que den los monitores. Otros textos prescriptivos tienen como finalidad informar a una persona de cómo debe llevar a cabo una determinada tarea. En estos casos hablamos de instrucciones. A diferencia de lo que suele ocurrir con las órdenes o normas, en el caso de que las instrucciones es fundamental el orden en el que se anuncia, pues solo si se sigue ese orden se ejecutará correctamente la tarea. En el siguiente ejemplo que voy a dar ahora, pues se dan una serie de instrucciones para tomar un medicamento. Instrucciones de administración. Rompa la cabecilla de la ampolla por la línea roja. 2. Vierta el contenido de la ampolla o en vasco en un vaso, con un poco de agua. 3. Remueva el líquido con una cucharilla. 4. Deje reposar el preparado durante 5 minutos antes de digerirlo. Bueno, pues el objeto prescriptivo y su clase ya lo hemos dado. Y ahora voy a dar la comedia. Bueno, pues la comedia es un tipo de género dramático en el que se caracteriza porque sus personajes protagonistas se ven enfrentados a la vida cotidiana y pueden enfrentar las dificultades haciendo reír a las personas o a su público. Como podemos visualizar, la comedia es todo lo contrario a la tragedia. La tragedia es todo lo malo y la comedia es risa y buen rollo. La comedia junto con la tragicomedia una de las formas clásicas del drama griego y uno de los tres géneros dramáticos llamados realistas. Tema. Si bien en la comedia los temas recurrentes son el engaño, el robo, la burla y la estafa, los temas suelen ser problemas de personas comunes que tienen defectos, debilidades y vicios. Conflicto. Comúnmente es generado por un por un vicio de carácter del protagonista. El protagonista es el personaje que encaja todo es, por decirlo en un lenguaje vulgar, el fenómeno. Es el que nunca muere en la obra. Y el desenlace es feliz para alguna de las fuerzas que se oponen al protagonista o para todas menos para el que encarna el defecto que debe ser castigado, es decir, puesto en ridículo. Bueno, la comedia varía según el cine. Aquí podemos visualizar cómo estoy guiando con el ratón todas las cosas que pueden haber en el cine, en plan comedia romántica, burlesca, etcétera. En la historieta, que constituye uno de los géneros historiéticos más importantes, que incluye además sobre otros géneros como la historieta de aventura, la costumbrista, etcétera. O en la televisión. Puede ser comedia de situación, stand-up comedy y
telecomedia. Ahora vamos a ver lo estremés. El estremés se conoce como paso o estremés a una pieza dramática jocosa y de un solo acto, protagonizada por personajes de clase popular, que solía representarse durante el siglo de oro español, es decir, a finales del siglo XVI, y durante el siglo XVII y XVIII hasta su prohibición en 1780, entre la primera y segunda jornada de una obra mayor. El origen, pues aquí observamos que este es el origen. Era pues una acción no exenta de la principal, a manera de descanso o interludio cómico. Así era en el caso de algunas obras del Gil Vicente. Este ingenio llegó incluso a crear un subgénero entremesil, el llamado entremés cantado. Lope de Vega, por otra parte, recuperó su función subsidiaria y lo definía como un alivio cómico. Y por último, sobre este punto, es el sainete, que es una pieza dramática jocosa en un acto y normalmente de carácter popular que se presentaba como intermedio de una función o al final. Sustituye al entremés en los siglos XVIII, XIX y XX. Bueno, la evolución del sainete, pues entre los primeros cultivadores cómicos en el siglo XVIII se encuentran los gaditanos Luis Monsing y Juan Ignacio, etc. Según Voss, en la historia del desarrollo del sainete pueden observarse cuatro etapas: de 1603 a 1750, de 1760 a 1868, en 1868, perdón, y 1894 a 1915. Ahora vamos a ir a por la diversidad lingüística, pues básicamente es que todo el mundo está compuesto por varias lenguas en las que, está compuesta por diferentes tipos de palabras, dado la cual todas las personas no hablan del mismo idioma, entonces hay que aprender. Y el tema 12, que es ya el último, y finalizamos con los vídeos del proyecto integrado de lengua. Este es el último tema. Está la carta y el correo electrónico, el guión cinematográfico y el guión técnico, que es el de toda la vida, y la lengua de España. Las cartas del correo electrónico. Pues la carta es un texto, escrito en el que le cuentas a una persona lo que sientes o lo que le quieres informar. Existe una persona que es el que envía las cartas, en el que envía esa carta al destinatario. Bueno, y el correo electrónico, hay diferentes tipos de correo electrónico. Por ejemplo, el que todos conocemos, que es el de Gmail, pues es un correo electrónico, lógicamente, en el que te ayuda a comunicarte con las personas y escribirles correo electrónico, que es una fuente de datos en el que tú le envías a la persona lo que tú quieres y le puedes adjuntar textos, libros, cuentos, etcétera. Ahora vamos por el guión cinematográfico, que es un documento de producción en el que se pone el contenido de una obra cinematográfica con los detalles necesarios para su realización. Un guión cinematográfico contiene división por escenas, acciones y diálogos entre personajes, acontecimientos, descripciones del entorno y acontecimiento breve para los actores sobre la emoción con que se interpretará. Un literario que tiene que transmitir información suficiente para que el lector visualice la película en su imaginación, cómo transcurre el diálogo, cómo actúan los personajes y cómo el objeto interactúa, sin especificar todavía los promotores de la producción ni el trabajo de cámara. Eh, Ahora, los tipos de guión. El guión cinematográfico existen en dos versiones, dependiendo del momento de producción en el que se encuentre. Desde el momento en el que el guionista comienza a trabajar en el guión, hasta que el productor decide iniciar la preproducción. Este se conoce como el guión literario,
Iniciada la preproducción, al guión se le adiciona información nueva y dicho documento se denomina guión de producción o guión de rodaje. Partiendo del guión de producción, el director elabora un documento de producción con una información necesaria para ejecutar cada uno de los planos de la película denominado guión técnico. Diferencia entre los tipos de guión. Las diferencias más notorias entre el guión literario y el guión pues, son la numeración de las escenas, numeración de las páginas, marcas de revisión, marcas de continuación y ya está. Y el guión técnico es el de toda la vida. Es un... Ese es el de toda la vida. Eso es así, eso, eh, eso es así, eso no es de otra manera. Eso es el guión técnico, pues el típico papel en el que te aparecen, en el que te aparecen palabras y aquella persona que va a ejecutar la obra, pues se lo tiene que aprender de memoria para hacer la obra correspondiente. Y las lenguas de España, eh, todas las personas de España tienen lenguas en los que ejecutan saliva. Perdóname, es que era un chiste para calmar el momento. No, era en serio. Las lenguas de España, pues hay una gran diversidad de lenguas en España en los que se caracterizan por su manera de hablar y su entonación. Y bueno, ha sido un placer retransmitirle todos los temas del primero de eso de lengua y me gustaría decir unas palabras. Bueno, mejor no, así que no, así que no lo escucharé. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por escuchar.